Nadie lo esperaba, ni su esposa, ni sus hijos, ni los amigos que llenaron la iglesia con lágrimas y flores blancas. Cuando el féretro de don Alejandro Montalbán descendió bajo la lluvia de noviembre, todos creyeron que el capítulo final de una vida ejemplar había llegado. Un magnate que había construido medio Madrid, con sus propias manos, se había ido en silencio, sin aviso, dejando atrás un imperio de acero y cristal. Pero 3 meses después, una sombra apareció en el acantilado de Segovia, observando desde lejos su antigua casa, una mansión moderna que había jurado no volver a ver jamás. Era él, vivo, más viejo, más delgado, con la mirada de alguien que había regresado del infierno. A veces hay que morir, para descubrir quién celebra tu entierro. Así comenzó la historia del hombre que fingió su propia muerte para conocer la verdad más dolorosa. Su familia solo lo amaba mientras podían beneficiarse de su nombre. Durante años, Alejandro Montalbán había sido el arquitecto más poderoso de España. Presidía Grupo Montalbán, un consorcio de construcción e inversión con más de 10.000 empleados y proyectos desde Marbella hasta Londres. Era admirado, temido, y en privado, profundamente solo. Su esposa, Isabel, se había convertido en una figura elegante y distante, habituada a los cócteles de embajadas y las cenas de beneficencia. Su hijo mayor, Gabriel, hablaba de modernizar la empresa, pero lo que realmente deseaba era heredarla. Y su hija menor, Lucía, había huido del ruido familiar años atrás, cansada de ser ignorada por no compartir la ambición del resto. Desde hacía tiempo Alejandro sospechaba que algo se había roto entre ellos. Pero la certeza llegó una tarde de invierno, cuando escuchó una conversación tras la puerta de su propio despacho. «Padre, no va a durar mucho», dijo Gabriel con voz impaciente. «Lo sé», respondió Isabel, con un tono que mezclaba resignación y frialdad. «Pero al menos, asegúrate de que la Junta te vea preparado. No se trata solo de la Junta. Cuando él falte, todo será mío. Nuestro», Gabriel corrigió Sara, la esposa, con una sonrisa afilada. «Nuestro». Alejandro no entró. No dijo una palabra. Solo observó desde el reflejo del cristal a su familia, riendo, calculando, mientras discutían cómo repartir su legado antes incluso de su muerte. Aquella noche no durmió. Miró durante horas la ciudad que él mismo había levantado, sintiendo que su éxito se había convertido en una maldición. Tenía poder, sí, pero no amor. Y eso, para un hombre que había empezado limpiando ladrillos con las manos desnudas, era la derrota más amarga. Una semana después, el destino le ofreció una oportunidad inesperada. Su avión privado, en ruta a Lisboa, sufrió una explosión en pleno vuelo. El accidente fue real. El fuego devoró la aeronave en segundos, pero él no estaba dentro. Por primera vez en décadas, el azar y la previsión se aliaron. Había cambiado de vuelo a último momento por una reunión secreta con su abogado personal, Hugo Llorente, para revisar asuntos confidenciales. Cuando vio la noticia en televisión, su propio nombre encabezando los titulares, una idea peligrosa germinó en su mente. «Si todos creen que estoy muerto, puedo ver quién realmente me amaba». En los días siguientes, mientras el país lloraba al magnate caído, Alejandro desapareció. Se refugió en una casa de campo abandonada en la sierra, con ayuda de Hugo, quien, por un precio altísimo, accedió a mantener el secreto. El cuerpo hallado entre los restos calcinados del avión jamás fue identificado, y nadie lo cuestionó. Su fortuna, sus empresas, su herencia, todo pasó provisionalmente a manos de Isabel y Gabriel. Lo que nadie imaginaba era que el propio Alejandro observaba cada movimiento desde las sombras, anotando cada gesto, cada palabra, cada traición. El día de su funeral, Isabel vistió de negro, pero sin lágrimas. Gabriel aprovechó la atención mediática para pronunciar un discurso que parecía más una declaración de poder que un homenaje. «Mi padre fue un visionario. Pero ahora es tiempo de una nueva era. Una era de expansión». Lucía, la hija menor, fue la única que lloró de verdad. No por la pérdida de un empresario, sino del padre que aún recordaba como el hombre que le enseñó a andar en bicicleta junto al retiro. Fue también la única que notó algo extraño. La ausencia de un documento que Alejandro siempre llevaba encima, su reloj de bolsillo antiguo, herencia de su propio padre. Aquel reloj nunca apareció entre los restos. Desde la distancia, Alejandro observó cómo su familia se transformaba. Isabel reorganizó la fundación benéfica en su propio nombre.
Gabriel comenzó a vender propiedades y despedir empleados antiguos, reemplazándolos por jóvenes ambiciosos. ¿Y Sara? Sara ya planificaba un fondo inmobiliario con el dinero del legado. Cada decisión era una puñalada silenciosa, cada sonrisa en televisión, una confirmación. Hasta que una noche, Alejandro lo vio todo. Un noticiero mostraba su antigua mansión convertida en escenario de una lujosa fiesta, donde Gabriel brindaba con políticos y empresarios. En honor a mi padre, decía frente a las cámaras, quien me enseñó que el poder se hereda si uno lo merece. Alejandro apagó el televisor y con una calma que helaba la sangre, susurró, entonces veremos quién realmente lo merece. Esa noche comenzó su venganza, pero lo que descubriría al final no sería solo traición, sino la posibilidad de redención. La ciudad nunca duerme, pero hay zonas donde el silencio tiene precio. El barrio de La Moraleja, al norte de Madrid, era un museo de cristales, muros altos y sonrisas falsas. Ahí se alzaba la mansión Montalbán, con columnas blancas, piscina climatizada y jardines tan perfectos que parecían de catálogo. Desde el aire, aquel lugar inspiraba admiración. Desde dentro, olía a vacío. Isabel Montalbán caminaba cada mañana por los pasillos de mármol, acompañada por el eco de sus tacones. Su rostro seguía siendo hermoso, pero su mirada ya no tenía luz. Había aprendido a posar, a sonreír para la prensa, a hablar de legado y continuidad, mientras por dentro solo sentía vértigo. Durante 35 años, fue esposa del hombre más poderoso que conoció. Ahora era la viuda más influyente de España. Y sin embargo, cada vez que cerraba la puerta de su habitación, la soledad le mordía el alma. Su hijo, Gabriel, la visitaba todas las mañanas, no por afecto, sino por control. La Junta me ha pedido un nuevo informe de activos, dijo una mañana mientras tomaba café con aire de ejecutivo triunfador. ¿Tan pronto?, preguntó Isabel, distraída. Padre dejó demasiados asuntos sin cerrar. Los hoteles de Marbella, las propiedades en Lisboa, hay que consolidar todo bajo una sola firma. La tuya, supongo, respondió ella sin mirarlo. La de la familia, madre. Pero ya sabes que para liderar hay que decidir, y alguien tiene que hacerlo. Gabriel tenía esa voz calma y cortante que había heredado de su padre, pero sin el alma detrás. En su cabeza, la empresa era una guerra constante, y el apellido Montalbán, un ejército que debía obedecerle. A su lado, su esposa Sara jugaba el papel de mujer moderna con precisión quirúrgica. Hermosa, educada, siempre rodeada de flashes. Había convertido la tragedia familiar en una plataforma de poder. Sus frases se repetían en las revistas. El luto no me impide seguir construyendo el futuro que mi suegro soñó. Los columnistas la amaban. Los empleados la temían. Mientras tanto, Lucía, la hija menor, apenas aparecía. Vivía en un pequeño piso en Lavapiés, donde daba clases de arte a niños en riesgo de exclusión. Cada vez que los periodistas la buscaban, respondía lo mismo. No hablo de dinero, hablo de personas. El dimente. El dimente. Esa frase, que para muchos sonaba ingenua, se convertiría más adelante en la línea que dividiría el bien del mal dentro de su propia sangre. Durante los 3 meses siguientes, la vida de los Montalbán se volvió una coreografía de apariencias, reuniones, ruedas de prensa, acuerdos millonarios, y detrás, un eco de culpa que nadie reconocía en voz alta. Solo Isabel, a veces, al caer la noche, sentía un escalofrío al mirar por la ventana. Era como si alguien la observara desde el jardín, como si el viento trajera susurros, como si Alejandro no estuviera tan muerto como todos creían, y no lo estaba. A 70 kilómetros de allí, en una finca abandonada cerca de Pedraza, Alejandro Montalbán despertaba cada día antes del amanecer. El hombre que había sido dueño de medio Madrid, ahora hervía agua en una tetera oxidada. Había cambiado los trajes de seda por ropa de trabajo, los relojes suizos por un viejo cronógrafo de acero, y cada día escribía en un cuaderno: hoy he visto cómo destruyen lo que construimos. Desde aquel retiro clandestino, seguía los movimientos de su familia a través de Hugo Llorente, su abogado y único cómplice. Hugo era un hombre de rostro inexpresivo, experto en manipular silencios. Le traía informes cada semana, actas de la Junta, extractos bancarios, fotografías. Alejandro lo escuchaba en silencio, tomando notas.
Gabriel ha cerrado la división internacional, dijo Hugo una tarde. Vendió los terrenos de Marbella por debajo del precio de mercado. ¿A quién? A una sociedad pantalla. Pero al revisar el registro, descubrí que la administradora es Sara Núñez. Alejandro apretó el lápiz con tanta fuerza que la mina se quebró. Siguen el manual perfecto, murmuró. Primero liquidan activos, luego vacían las cuentas, y después se declaran herederos legítimos. No mientras yo respire. El abogado lo observó con cautela. ¿Hasta cuándo piensa mantener esto, don Alejandro? Todos lo creen muerto. Si aparece ahora, será un escándalo. No pienso aparecer aún. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Las noches eran largas. A veces, Alejandro encendía una lámpara vieja y sacaba fotografías de una caja metálica. Lucía, niña, pintando su primer mural. Gabriel, graduándose con sonrisa orgullosa. Isabel, riendo en una cena de verano. Todo eso era antes de que el dinero lo infectara todo. Les di demasiado poder sin enseñarles a ser humanos, pensó con un nudo en la garganta. Su mayor error no fue amarlos poco, sino protegerlos tanto que olvidaron la humildad. Mientras tanto, en la mansión, las grietas se agrandaban. Una tarde, Isabel encontró en el escritorio de Alejandro una carpeta olvidada. Dentro, había una carta sellada y un sobre con una sola palabra. Verdad. Intentó abrirlo, pero el sobre estaba vacío. Solo había un olor leve, familiar, mezcla de madera y tinta. El mismo aroma del despacho de su marido. Durante minutos, permaneció inmóvil, con el corazón desbocado. Por primera vez en meses, sintió que él no se había ido del todo. «¿Mamá?» La voz de Lucía la sacó de sus pensamientos. «¿Qué haces aquí? Pasé a verte. Me dijeron que no salías del cuarto. Estoy bien». «No lo estás». Lucía la abrazó sin pedir permiso. Isabel se quebró. Lloró por primera vez desde el funeral, pero su llanto no era por la pérdida, sino por la sospecha. Algo dentro de ella le decía que Alejandro seguía vivo. Y si eso era cierto, ¿por qué la había dejado sola? Gabriel no tardó en descubrir que su madre empezaba a comportarse de forma extraña. «¿Qué carta?», preguntó irritado. «La encontré en el despacho de tu padre». «¿Y por qué la abriste?». «Porque era mía también. Nada que provenga de él te pertenece, madre. Su tiempo acabó. Ahora todo depende de mí». Esa frase, dicha sin temblor ni culpa, fue como una sentencia. Por primera vez, Isabel lo miró sin reconocerlo. El niño que un día juró protegerla había desaparecido. Días después, en una reunión de directorio, Gabriel presentó un plan agresivo: fusionar la empresa familiar con un fondo extranjero. Una alianza estratégica, la llamó, pero en realidad era la venta disfrazada del legado Montalbán. Los accionistas aplaudieron. La prensa lo proclamó el sucesor natural. Lucía, al enterarse, lo enfrentó en privado. ¿Vas a vender lo que papá construyó? No lo entiendes, Lucía. El mundo ha cambiado. Los valores de padre ya no funcionan. Los valores no caducan, Gabriel. Solo los cobardes los abandonan. Él rió, sin vergüenza. Tú siempre fuiste la idealista. Por eso te apartó del negocio. Y por eso, tú lo estás perdiendo sin darte cuenta. No sabía que esas palabras serían proféticas. Mientras tanto, Alejandro seguía recopilando pruebas. Hugo le entregó grabaciones, documentos falsificados, contratos firmados por Gabriel en nombre de su padre. Todo lo que necesitaba para desenmascararlo. Pero antes de actuar, quiso verlo con sus propios ojos. Y así, una noche, bajó a Madrid disfrazado como un viejo jardinero. Entró a su antigua propiedad a través de la verja trasera, con linterna en mano. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo era distinto. Las risas que antes eran suyas, ahora le pertenecían a otros. Desde el ventanal vio a Isabel sentada sola frente al piano, con los dedos temblorosos sobre las teclas. A su lado, un retrato de él, enmarcado, cubierto de polvo. Ella no lo olvidó. Eso bastó para encenderle una chispa de esperanza. Pero entonces escuchó una conversación que lo congeló. «Gabriel, esto no está bien», decía Isabel con voz quebrada. «Lo que no está bien es vivir de recuerdos. Él confiaba en ti, y por eso tengo todo lo que tengo. ¿No te das cuenta, madre? Este imperio es mío ahora». El golpe de esas palabras fue más duro que la caída del avión que fingió. En silencio, Alejandro se retiró del jardín. Y esa noche, mientras el cielo de Madrid se llenaba de nubes, tomó una decisión irreversible.
ya no observaría desde las sombras. La hora del juicio estaba cerca. Madrid. Un jueves de invierno. Las luces de la ciudad parpadeaban como si el cielo se reflejara en los escaparates de los rascacielos. En una de las torres más altas, el nombre Montalbán Group brillaba todavía en letras de acero, aunque su fundador ya no figuraba en los registros. En las pantallas del vestíbulo, los empleados veían el nuevo lema impuesto por Gabriel: innovar no es recordar, es reemplazar. Nadie se atrevía a cuestionarlo, pero cada vez que un trabajador viejo pasaba frente a ese eslogan, apretaba los dientes con rabia contenida. Todos sabían que Alejandro Montalbán jamás habría permitido que su legado se convirtiera en un monumento a la arrogancia. Aquella mañana, Lucía había ido a la sede principal a recoger unos documentos. Era su primera vez allí desde el funeral. El guardia casi no la reconoció. «Disculpe, señorita. ¿Tiene cita?» «No la necesito», respondió con voz serena. «Soy Montalbán». El hombre se enderezó inmediatamente. «Lo siento, claro. Pase». Subió los ascensores de cristal hasta el piso 40, donde todo olía a éxito reciente y desconfianza. Cuando se abrió la puerta del despacho principal, Gabriel estaba de pie frente a los ventanales, mirando el skyline. Vestía traje oscuro, sonrisa de ejecutivo, y una frialdad que ya no parecía humana. «Hermana», dijo sin girarse. «Qué sorpresa». «No es sorpresa, es necesidad». «¿Necesidad? De entender qué estás haciendo». «Papá construyó esto con ética. Tú lo estás usando como arma». Gabriel se volvió, apoyando las manos en el escritorio. «Papá está muerto. ¿Y eso te da derecho a matar su memoria?» El silencio que siguió fue tan tenso que incluso el sonido del reloj pareció detenerse. Gabriel la miró con una mezcla de superioridad y lástima. «Lucía, siempre fuiste la idealista. Pero este mundo no premia la bondad, premia la astucia. No confundas astucia con podredumbre, ni pureza con debilidad». La conversación terminó ahí, pero esas palabras se quedaron flotando en el aire como cuchillos invisibles. Lucía salió del despacho con el corazón destrozado. Sabía que su hermano se estaba perdiendo, y no sabía que, en ese mismo instante, su padre lo observaba desde lejos. Alejandro, disfrazado como mensajero, había entrado en el edificio con una credencial falsa. Llevaba semanas planeando ese momento, y nadie lo notó. Cruzó los pasillos que una vez dirigió con autoridad, y ahora recorría como un fantasma. Cuando vio a Gabriel en persona, un temblor le recorrió el cuerpo. Su propio hijo, su sangre, tan parecido a él, y a la vez tan distinto. La ambición que una vez lo había impulsado a él mismo, ahora lo estaba devorando desde dentro. Desde una esquina, escuchó cómo Gabriel hablaba por teléfono con su abogado. Hugo Llorente. Sí, el mismo Hugo que juró fidelidad a Alejandro. Las piezas del engaño comenzaban a revelarse. «Hugo, asegúrate de transferir la cuenta suiza a la nueva sociedad». «Ya lo hice. Pero hay un detalle. Los registros aún llevan la firma de tu padre. Bórrala. Nadie revisará un muerto». Alejandro cerró los ojos. No solo lo traicionaba su hijo, también el hombre en quien más confiaba. Era un golpe que le atravesó el alma. Esa noche, regresó a la cabaña en la sierra, con un dolor que no tenía nombre. El fuego crepitaba, pero su interior era hielo. Tomó una hoja de papel y escribió: «Hoy vi a mi hijo. No sé si debo odiarlo o abrazarlo. La línea entre justicia y venganza es más delgada de lo que imaginaba». El eco de esas palabras se mezcló con el sonido del viento colándose por las ventanas rotas, y mientras él escribía, en la mansión, Isabel se sentaba sola frente al piano. Sus dedos tocaron una melodía que Alejandro le compuso 20 años atrás. El tema se llamaba «Promesa de invierno», y mientras las notas resonaban, las lágrimas comenzaron a caerle por el rostro. A la mañana siguiente, Lucía visitó a su madre. «Mamá, ¿tú crees que papá de verdad se fue?» Isabel levantó la vista lentamente. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque siento que no. A veces el amor no muere con el cuerpo», respondió, casi en un susurro. «Se queda aquí». Se llevó una mano al pecho. «¿Y el tuyo, mamá? ¿También se quedó?» «No lo sé, hija. Hay días en que lo odio por dejarme, y otros en que lo espero con la locura de una niña». Lucía la abrazó. Pero en ese abrazo, ambas comprendieron que algo invisible las unía a un mismo hilo de esperanza. El alma de Alejandro no estaba ausente. Solo estaba en pausa. Mientras tanto, Gabriel continuaba su ascenso. Bajo su mando, la empresa crecía, pero a un costo devastador. Despidió a empleados leales,
vendió obras emblemáticas, canceló becas de estudiantes que su padre había financiado. Todo lo que no generara rentabilidad inmediata, desaparecía. Para los medios, era un genio. Para quienes lo conocían, un tirano disfrazado de heredero. Una tarde, en una conferencia de prensa, un periodista se atrevió a preguntarle, ¿qué siente al llevar el apellido de un hombre tan admirado como su padre? Gabriel sonrió con falsa humildad. Siento que superarlo es el mejor homenaje. Las cámaras captaron esa frase y la repitieron durante días. Alejandro, al verla en televisión, arrojó la taza contra la pared. El impacto resonó como un disparo. Superarlo, dijo. Susurró. No entiendes nada, hijo. No se supera a quien te dio la vida. Se honra. El verdadero punto de quiebre llegó 2 semanas después. Hugo Llorente, el abogado traidor, se presentó en casa de Isabel con una sonrisa cargada de formalidades. Doña Isabel, necesitamos su firma para cerrar los fideicomisos. ¿Qué fideicomisos? Los que su difunto esposo dejó pendientes. Gabriel ya revisó todo. Es cuestión de rutina. Isabel dudó. El hombre extendió un documento y un bolígrafo de oro. Son simples actualizaciones. Ella lo tomó. Y en ese instante, Alejandro, escondido entre los árboles frente a la casa, lo observaba todo. Llevaba días vigilando esa escena. Sabía que algo así ocurriría. Isabel leyó la primera hoja. Su corazón se aceleró. No era un documento de mantenimiento. Era una transferencia completa de propiedades al nombre de Gabriel. Esto no es lo que dice. Debe ser un error de impresión, respondió Hugo con voz tensa. Firme aquí, por favor. Isabel se levantó. No firmaré nada, doña Isabel. Sería mejor que coopere. La amenaza estaba disfrazada de cortesía, pero era real. Hugo se inclinó hacia ella, bajando la voz. No querrá problemas legales, ¿verdad? Lo único ilegal aquí es su mentira. Y en ese instante, un ruido seco sonó detrás de él. Era la voz de un hombre que todos creían muerto. Ella no firmará nada. Hugo se giró, pálido. En el umbral de la puerta, Alejandro Montalbán estaba de pie, vivo, erguido, con los ojos llenos de fuego. El abogado dejó caer el maletín. Isabel retrocedió un paso, temblando. Por un instante creyó que estaba viendo un fantasma. Alejandro, sí, Isabel, soy yo. Y vengo a reclamar lo que me robaron. El silencio fue absoluto. Fuera, el viento soplaba con fuerza. Adentro, el pasado acababa de entrar por la puerta. Esa noche, las paredes de la mansión volvieron a oír la voz de su dueño. Pero esta vez no era el magnate seguro de antes. Era un hombre quebrado que regresaba para enfrentar a su propia sangre. Isabel lloraba, confundida entre amor, ira y alivio. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me dejaste sola? Porque necesitaba saber la verdad. Y ahora que sabes, que la verdad duele más que la muerte. Se miraron en silencio. Ella levantó una mano temblorosa y le tocó el rostro, comprobando que no era un sueño. Volviste de la tumba solo para destruirnos, ¿verdad? No, Isabel. Volví para salvar lo que aún puede salvarse. Y esa noche, entre lágrimas y reproches, comenzó la batalla más difícil, no contra la empresa, ni contra la fortuna, sino contra la desconfianza que el amor traicionado deja en el corazón. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. En la mansión Montalbán solo se escuchaba el zumbido del viento golpeando los ventanales. Isabel no podía dormir. Seguía viendo la silueta de su esposo. Viva, real, después de meses de luto. Él estaba en su despacho, el mismo donde solía planificar ciudades enteras. Pero ahora ese lugar olía a pasado, a polvo y a confesiones no dichas. Alejandro escribía sin parar, con la determinación de un hombre que intenta atrapar el tiempo antes de que vuelva a escapar. Sobre el escritorio había carpetas, grabaciones, copias de contratos y una lista de nombres. Hugo Llorente, Gabriel Montalbán, Sara Núñez. Y debajo de todo, un título. Cuentas pendientes. Isabel lo observaba desde la puerta, con el corazón desgarrado entre el amor y la traición. Finalmente habló, con la voz temblorosa de quien no sabe si el hombre frente a ella es su marido o un extraño. ¿Qué planeas hacer ahora? Alejandro levantó la mirada. Lo que debería haber hecho hace años. Poner a prueba a quienes dicen amarme. A prueba. Después de fingir tu muerte. Dejarme sola, enterrarte en vida y vernos sufrir como si no existieras. No había otra forma. Siempre hay otra forma. Isabel respiró hondo,
conteniendo un grito. ¿Y si me hubiera muerto de pena? ¿Y si Lucía hubiera perdido la fe para siempre? Alejandro se quedó en silencio. El dolor en su rostro era real, pero su mente seguía fija en el plan. No lo entiendes, Isa. Necesitaba ver quiénes eran de verdad. ¿Y qué viste? Vi codicia, vi frialdad. Vi cómo Gabriel vendía el alma del apellido Montalbán al mejor postor. Ella dio un paso adelante. Y también viste mi soledad, mi desesperación. ¿Qué te dio derecho a jugar a ser Dios? Ninguno. Su voz se quebró. Pero ya no puedo deshacerlo. Solo puedo hacer justicia. Isabel se sentó, agotada. Alejandro, la justicia sin perdón es solo otra forma de venganza. Él no respondió. La frase le dolió más de lo que quería admitir. Esa misma madrugada, Lucía llegó a la casa tras recibir una llamada anónima que decía: «Tu padre está vivo. Ven sola». Entró en silencio, con el alma latiendo en los oídos. Cuando lo vio, el aire se le fue del cuerpo. Corrió hacia él sin pensarlo, y lo abrazó como si intentara recuperar todos los años perdidos en un solo instante. «Papá, papá, eres tú». Alejandro la sostuvo con fuerza. «Hija, perdóname». Lucía sollozaba. «Creí que te habías ido, que ya no había nada por lo que luchar. A veces hay que morir para comprender el valor de estar vivo». Cuando Isabel las vio abrazadas, se cubrió el rostro con las manos. Durante un segundo, la casa volvió a tener alma, pero la ilusión duró poco. A la mañana siguiente, Gabriel llegó temprano, sin imaginar lo que encontraría. Abrió la puerta principal hablando por teléfono, dando órdenes, como si el mundo le perteneciera. «Vende las participaciones». «Sí, antes del cierre del mercado. Quiero efectivo». Cerró el móvil y se quedó helado. Frente a él, su padre lo observaba, vivo, de pie, con la mirada más fría que recordaba. Por primera vez en su vida, Gabriel no supo qué decir. El color desapareció de su rostro. Su respiración se volvió errática. Intentó hablar, pero solo salió un murmullo. «No, no puede ser». «Tú». «Sí», interrumpió Alejandro. «Soy yo, el hombre al que diste por muerto mientras vendías su nombre». El silencio fue mortal. Isabel y Lucía miraban desde el vestíbulo. El pasado y el presente se cruzaban en un mismo espacio, como una tormenta contenida a punto de estallar. Gabriel intentó recuperar la compostura. «Padre, puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero la verdad. Todo lo que hice fue por la empresa o por tu ego. Tú me enseñaste a ganar. Te enseñé a construir, no a robar». Gabriel golpeó la mesa con el puño. «No me juzgues. Tú desapareciste. Nos dejaste en ruinas, sin guía, sin palabra, y tú aprovechaste el vacío para destruir lo que yo levanté». Isabel intervino. «Basta los dos. No hay justicia en gritar desde el odio». Pero era tarde. Las heridas eran demasiado viejas y profundas. El hijo veía en su padre un tirano del pasado. El padre veía en su hijo el reflejo corrompido de su propio orgullo. Ambos eran culpables, ambos se odiaban por parecerse tanto. Esa tarde, Alejandro convocó a una reunión privada con Hugo Llorente, el abogado que lo había traicionado. La cita fue en el mismo despacho donde años atrás firmaron el primer contrato del Imperio Montalbán. Cuando Hugo llegó, creyó ver un espectro. «Alejandro, por el amor de Dios, no menciones a Dios. No cuando has vendido tu alma. Puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Que falsificaste mi firma? ¿Que ayudaste a mi hijo a transferir fondos? ¿Que me robaste mientras fingías lealtad?» Hugo sudaba. «Yo solo seguía órdenes. Las tuyas». Alejandro abrió una carpeta y arrojó sobre la mesa una serie de grabaciones. «Tengo todo. Cada llamada, cada firma, cada transacción». Hugo palideció. «¿Qué vas a hacer?» «Nada que la ley no pueda hacer mejor». Dos hombres entraron al despacho. Eran detectives privados, acompañados por un notario. Alejandro había preparado todo. El abogado fue arrestado esa misma noche, acusado de fraude, falsificación y abuso de confianza. La noticia explotó en los medios. El magnate Montalbán, vivo, denuncia traición en su propio imperio. El país entero se sacudió. Gabriel se convirtió en el centro de la vergüenza nacional. Y la familia, en espectáculo. Pero Alejandro no celebró. Sabía que el precio de exponer la verdad era perder lo poco que quedaba de su intimidad. El mundo lo miraba como un mártir, y como un monstruo a la vez. En los días siguientes, Isabel se distanció. Dormía en otra habitación,
sin hablarle. No soportaba el peso de haberlo llorado mientras él respiraba. Lucía intentaba mediar, pero la casa era un campo minado de resentimientos. Una noche, Alejandro la encontró frente al piano, con los ojos hinchados. «Isa», susurró, «no me llames así». Su voz tembló, pero no de miedo, sino de rabia contenida. «Me robaste la paz. Quise protegerte. Me protegiste de la mentira con una mentira más grande. ¿No ves la ironía? Lo hice por nosotros». «No, Alejandro. Lo hiciste por ti. Porque no soportas perder el control, ni siquiera del amor». Sus palabras lo desarmaron. Por primera vez, el hombre invencible se sintió realmente desnudo. Había ganado la batalla, pero estaba perdiendo lo único que valía: el corazón de la mujer que aún amaba. Mientras tanto, Gabriel se hundía. Los medios lo llamaban el hijo traidor. Las empresas rompían contratos. Los socios lo evitaban. Sara, su esposa, lo abandonó cuando el dinero dejó de fluir. Y en medio de la ruina, buscó lo único que no había tenido en meses: una conversación con su padre. Llegó a la casa sin anunciarse. Lucía lo recibió con desconfianza. «¿A qué vienes? ¿A hablar con él? ¿Después de todo lo que hiciste?» «Precisamente por eso». Lucía lo dejó pasar. Alejandro estaba en el jardín, regando las flores que Isabel había plantado años atrás. Cuando lo vio, dejó la manguera a un lado. No dijo nada. El silencio fue el saludo. Gabriel habló con voz cansada, sin arrogancia. «He perdido todo, padre». «No todo. Aún tienes tu nombre. ¿Y de qué sirve si está manchado?» «De mucho, si decides limpiarlo con tus actos». Gabriel tragó saliva. «No vine a pedir perdón. Vine a pedir una oportunidad para hacerlo bien». Alejandro lo miró largo rato. En su rostro no había ira, solo tristeza. «Las oportunidades no se piden, se demuestran». Gabriel asintió. «Entonces la demostraré. Veremos si eres capaz de construir algo sin destruir primero». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Alejandro reorganizó su empresa, destituyó a los cómplices de Gabriel y recontrató a los trabajadores despedidos injustamente. Lucía lo acompañó en cada paso, convirtiéndose en su aliada más cercana. Isabel, poco a poco, comenzó a observarlos desde la distancia, viendo cómo su familia intentaba reconstruirse sobre las ruinas. Pero el destino, siempre irónico, aún guardaba un último golpe. Una noche, Alejandro recibió una carta sin remitente. Solo 3 palabras: «No ha terminado». Dentro había una fotografía reciente. Gabriel reunido con los mismos inversionistas extranjeros que habían intentado comprar la empresa meses atrás. La imagen mostraba a su hijo estrechando manos, sonriendo. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. ¿Era una recaída o una trampa? ¿Realmente Gabriel estaba cambiando? ¿O todo había sido una nueva máscara? El fuego de la desconfianza volvió a arder. El padre que había fingido su muerte empezaba a preguntarse si esta vez su hijo planeaba la suya de verdad. La noche había caído sobre Madrid como una manta pesada. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el viento rugía entre las avenidas como un presagio. En la mansión Montalbán, las luces permanecían encendidas. En los ventanales se reflejaban sombras que se movían con lentitud. Era como si la casa respirara ansiedad. Alejandro estaba en su despacho, mirando la fotografía que había recibido. Gabriel estrechando la mano de los mismos inversionistas que intentaron comprar la empresa meses atrás. El temblor en sus dedos no era de miedo, era de furia contenida. El fuego de la desconfianza, que había intentado apagar con esfuerzo, volvía a arder con violencia. Lucía lo encontró así, con la carta abierta sobre la mesa y el rostro endurecido. «Papá, ¿qué pasa?» «Nada que no haya visto venir», dijo él sin mirarla. «Estás temblando. Es el frío». «No, no es el frío, es el pasado, otra vez». Alejandro respiró hondo. «Lucía, si Gabriel vuelve a traicionarnos, esta vez no habrá retorno. ¿Y si no es lo que parece? ¿Cuántas veces debo caer en la misma trampa para aprender?» Lucía lo miró con tristeza. «Padre, el perdón no es una trampa, es una elección». Pero Alejandro ya no escuchaba. Tomó su abrigo, la fotografía, y salió de la casa sin decir a dónde iba. Esa misma noche, en el centro de Madrid, un evento de gala reunía a empresarios, políticos y magnates. En medio del lujo, de las copas de champán y los trajes de diseñador, Gabriel Montalbán caminaba entre sonrisas y cámaras. El rumor corría. El hijo traidor buscaba redimirse con un nuevo proyecto. El lugar era el Hotel Gran Mirador, una de las propiedades más emblemáticas del grupo familiar.
Ironías del destino. Construido por su padre, ahora era el escenario de su intento de resurrección social. Cuando subió al estrado para hablar, las luces se concentraron en su rostro. «Gracias por venir», dijo con voz firme. «Sé lo que se dice de mí, que destruí lo que mi padre construyó, que fui el símbolo de una generación sin honor. Pero esta noche vengo a demostrar que los Montalbán podemos resurgir sin dinero, sin privilegios y sin máscaras». La sala se llenó de murmullos. Gabriel respiró hondo y continuó. «He creado una nueva fundación que llevará el nombre de mi madre, Isabel Montalbán, y será dedicada a becar a jóvenes arquitectos con talento. El proyecto no busca lucro, sino redención, porque he aprendido que la verdadera herencia no se mide en acciones, sino en actos». La gente aplaudió. Lucía, que observaba desde el fondo del salón, sintió lágrimas asomar en sus ojos. Por primera vez, las palabras de su hermano sonaban sinceras. Pero entonces, una figura apareció entre la multitud. Era Alejandro, de pie, en la penumbra, observándolo todo con la frialdad de quien lleva meses acumulando decepciones. Nadie lo había visto entrar. Su sola presencia hizo que el murmullo se detuviera como si el tiempo hubiera sido interrumpido. Gabriel lo vio, y el color abandonó su rostro. Por un instante, creyó que era un fantasma. La sala entera se volvió hacia él. El magnate muerto había regresado. Otra vez. Alejandro avanzó lentamente, su bastón golpeando el suelo con cada paso. Las cámaras comenzaron a grabar. Los periodistas se abalanzaron. Los flashes estallaban como relámpagos. «¿Qué significa esto?», preguntó un reportero. Pero Alejandro solo levantó una mano. Cuando llegó al centro del salón, se colocó frente a su hijo. El silencio era total. Las dos generaciones de un imperio estaban frente a frente, bajo las luces de un mundo que los había visto caer, y ahora los observaba decidir su destino. «¿Qué haces aquí?», preguntó Gabriel con voz apenas audible. «Lo mismo que tú, supongo, buscando la verdad». «No entiendo. Te vi con los inversionistas, los mismos que intentaron destruirnos». «¿Otra vez el mismo juego?». Gabriel negó con la cabeza. «No era un trato, era una trampa que les tendí». «¿Trampa?». «Sí. Querían comprar el nombre Montalbán por una miseria, igual que antes. Pero esta vez los cité para grabar su oferta y exponerlos. ¿Y por qué debería creerte? Porque esta vez no estoy aquí por mí, sino por ti. Por mamá. Por Lucía». Alejandro bajó la mirada. Durante segundos eternos, nadie respiró. Lucía dio un paso adelante. «Papá, es verdad. Yo lo sabía. Fue idea suya». «¿Idea suya?». «Sí. Quiere limpiar el nombre de la familia con hechos, no con discursos». El viejo magnate cerró los ojos. Un temblor le cruzó el rostro. La duda, el miedo, el amor, todo mezclado. Cuando volvió a mirar a Gabriel, sus ojos estaban húmedos. «Hijo, si eso es verdad, te debo más que una disculpa». Gabriel sonrió con tristeza. «No me debes nada, padre. Me diste una vida. Lo que yo hice con ella fue mi error». Las cámaras seguían grabando, pero en ese momento ya no existía público. Solo un padre y un hijo en el borde del perdón. De pronto, una voz irrumpió desde la puerta. «Todo esto es una farsa». Era Sara, la exesposa de Gabriel. Entró agitada, con los ojos desorbitados. «Te crees redimido, pero sigues siendo el mismo. Todo esto es teatro para limpiar tu imagen». Gabriel retrocedió un paso. «Sara, no hagas esto». «¿No? ¿Después de todo lo que me hiciste? ¿Dejarme cuando me necesitabas?». Isabel apareció también, intentando detenerla. «Por favor, basta». Pero Sara levantó un sobre en alto. «¿Quieren saber la verdad?», gritó. «Aquí están los documentos. Gabriel aún posee acciones ocultas, movidas desde una cuenta en Luxemburgo. No cambió nada. Nada». El escándalo estalló. Los periodistas corrieron hacia ella. Los flashes volvieron a encenderse. Gabriel intentó explicarse, pero el caos lo devoró. «Eso es del pasado, de antes del fideicomiso. No toqué un euro desde que papá volvió». Alejandro lo miró, confundido, herido. «¿Otra mentira, Gabriel?». «No, padre, te lo juro. Fue antes de todo». Sara arrojó los papeles al aire. El salón se llenó de hojas flotando como una tormenta de nieve sucia. Entre los gritos y los flashes, Alejandro cayó de rodillas. Lucía corrió hacia él. «Papá». El corazón le fallaba, pero no por la edad, por la pena acumulada. Gabriel lo sostuvo con desesperación. «Papá, escúchame, por favor.
No te mueras creyendo eso. He cambiado. Alejandro lo miró. Apenas consciente. Sus labios temblaron. Demuéstralo. No con palabras. Con vida. Y perdió el sentido. Días después, el país entero hablaba del incidente. Alejandro había sobrevivido. Pero su salud era frágil. Los médicos le ordenaron reposo absoluto. Lucía y Isabel se turnaban para cuidarlo. Gabriel desapareció de los medios, hundido en el silencio. Durante semanas, no hubo noticias de él. Hasta que una mañana, Isabel encontró un sobre en la puerta. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. He vendido todo lo que me quedaba. El dinero irá a la fundación con tu nombre, madre. No quiero herencia ni nombre. Solo quiero paz. Gabriel. Gabriel. Isabel llevó la carta al cuarto de Alejandro. Él la leyó en silencio. Las lágrimas rodaron por su rostro sin resistencia. Por primera vez en muchos años, su orgullo se rompió sin vergüenza. Lo perdí, susurró. No respondió Isabel, tomando su mano. Esta vez no lo perdiste. Lo soltaste y eligió volver. Un mes después, Alejandro se presentó sin aviso en un pequeño taller de construcción en las afueras de Segovia. Allí, hombres jóvenes trabajaban restaurando un orfanato, y entre ellos estaba Gabriel, con casco y uniforme, mezclando cemento, sin cámaras, sin apellido. El padre lo observó largo rato, sin interrumpir. Cada movimiento de su hijo era una confesión silenciosa. Ya no era el mismo hombre. Gabriel lo vio. Se acercó con los ojos llenos de lágrimas, y sin decir una palabra, se arrodilló frente a él. Papá. Lo siento. Alejandro le tocó el hombro. Levántate, hijo. No me pidas perdón. Demuéstrame que aprendiste. Estoy aprendiendo. Entonces sigue. Se abrazaron bajo el sol de la tarde. No hubo discursos, ni prensa, ni testigos. Solo un padre que volvió a creer, y un hijo que, por fin, había entendido que la redención no se compra, se construye con los propios escombros. El amanecer en Segovia no pide permiso. Despeja el aire, enciende las piedras, moldea las sombras sobre los tejados antiguos. Allí, en el pequeño orfanato que se estaba restaurando, Gabriel trabajaba con las manos sucias y la respiración corta. El casco le quedaba un poco grande. La humildad, en cambio, por fin le quedaba a medida. Alejandro lo observó desde una banca de madera. No era el magnate inspeccionando una obra. Era un padre aprendiendo a esperar sin controlar. Isabel sostenía un termo con café y lo compartía en silencio con Lucía, que llevaba una carpeta llena de bocetos infantiles para un mural que luego pintarían con los niños. ¿Cuánto tarda en secar una mezcla así?, preguntó Isabel, con curiosidad real, mirando el hormigón fresco. Lo necesario para que no se caiga cuando te confíes, respondió Lucía, sonriendo. Como el perdón. Alejandro asintió sin palabras. A veces, la única respuesta honesta es un silencio que acepta. Ese mediodía, en una sala pequeña que olía a cal y a pan recién horneado, se sentaron los cuatro alrededor de una mesa. Ni abogados, ni fotógrafos, ni notas de prensa. Solo familia. Gabriel tomó la palabra sin discurso. No puedo pedir herencia ni puesto. No quiero. Quiero responsabilidad. Lo que pese, lo que moleste, lo que nadie vea. Alejandro lo miró largo rato. Había aprendido a desconfiar de los adverbios, pero empezaba a creer en los verbos. Responsabilidad es un verbo, dijo al fin. Se conjuga con el tiempo, no con promesas. Sacó entonces un sobre. No eran acciones ni títulos. Eran 3 hojas con el encabezado Plan de restitución personal y social. No sonaban románticas, pero olían a futuro. Primero leyó Alejandro. Trabajo comunitario continuado durante 1 año, con informes mensuales, sin publicar nada en redes. Segundo, auditoría externa sobre tus cuentas pasadas. Si aparece dinero manchado, se devuelve, se dona o se repara en la proporción del daño. Tercero, un fondo permanente con el nombre de tu madre miró a Isabel para sostener becas de oficios, no de élite. Soldadura, carpintería, fontanería. La arquitectura empieza con manos, no con renders. Gabriel asintió, sin parpadear. Acepto, dijo. ¿Puedo añadir algo? Habla, concedió Alejandro. Que la primera beca lleve el nombre del abuelo. Reloj de bolsillo. Yo aprendí a mirar el tiempo como captura. Él me enseñó tarde que el tiempo es un maestro. La frase golpeó suave. Isabel dejó el termo,
Lucía sonrió de lado. Alejandro no habló. El silencio aprobó. Esa tarde, padre e hijo caminaron solos por un sendero de encinas. ¿Por qué desapareciste?, preguntó Gabriel de pronto, sin rodeos. Porque creí que verlos de lejos me daría respuestas que de cerca negaban. Porque confundí verdad con control. Porque tuve miedo, contestó Alejandro. Yo también tuve miedo, admitió Gabriel. Miedo a no ser tú. A ser apenas un apellido. A que nadie me mirara si no llevaba el traje. Y cuando me miraron, me perdí. Alejandro detuvo el paso. El peor orgullo no es creer que somos más, dijo. Es creer que sin nosotros, los demás no son nada. Yo caí ahí. Te empujé sin darte piso. Gabriel respiró hondo. Yo elegí traicionar, aceptó. Que conste en acta. Se rieron, de nervios y alivio. A veces las palabras jurídicas sirven para firmar un acuerdo moral. De vuelta en Madrid, la mansión recuperó sonidos antiguos. La vajilla sin prisa, el crujido de los libros, las notas tímidas del piano de Isabel. Esa noche, ella destapó una partitura amarillenta. Promesa de invierno. Mamá, dijo Lucía, ¿podemos terminarla? Isabel asentó. Colocó la partitura sobre el atril y la completó con lápiz. Agregó 5 compases nuevos. No eran virtuosos, eran honestos. Tocaron a 4 manos. Alejandro cerró los ojos. La melodía no borraba el daño, pero le daba forma. Lo hacía pronunciable sin gritos. Cuando terminaron, el silencio ya no fue incómodo. Fue sagrado. Moraleja de hoy, susurró Isabel. El amor no compite con la verdad. La sostiene. Un par de días después, Alejandro pidió a Lucía que lo acompañara al viejo despacho del piso alto. Abrió una caja pequeña en el fondo del armario. Dentro estaba el reloj de bolsillo que no habían hallado tras el accidente. Lo dejé aquí a propósito, confesó. Quería ver quién notaba su ausencia, no su precio. Lucía lo sostuvo con cuidado. Los relojes no miden el tiempo que vale, dijo. Solo el que pasa. Por eso respondió Alejandro. Que se quede contigo. No como reliquia, sino como recordatorio. Si elige latir, que sea por los demás. Lucía lo guardó en el bolsillo del vestido. Ese gesto, pequeño, selló una transmisión distinta. No de patrimonio, de propósito. Escena 1. La fábrica. Alejandro convocó a los empleados más antiguos en una nave donde el eco todavía recordaba los despidos. No vine a prometer milagros, dijo. De pie, sin tarima. Vine a pedir perdón y a restituir dignidad. El que fue echado por ahorrar lo que no debía, que vuelva si quiere. Y quien se quedó perdiendo el respeto, que lo recupere si puede. Reabriremos la línea de formación dual. Si vuelvo a traicionar este compromiso, me voy yo. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Asintieron. Era mejor. Escena 2. El tribunal discreto. Con un equipo forense independiente, Alejandro revisó contratos, comisiones, atajos. Cuando hallaron irregularidades, no maquillaron. Publicaron en un informe escueto y pactaron reparaciones económicas y comunitarias. La lista de decisiones se colgó en la intranet, sin adjetivos. Rehabilitación de proveedores locales desplazados. Fondo de salud mental para empleados y familias. Silencios caros. También se pagan. Convenio con escuelas técnicas para becas. Reloj de bolsillo. Comité ético con voto vinculante y rotativo. Incluye personal de base y externos. Cláusula de audacia responsable. Cualquier crecimiento debe demostrar impacto social verificable. Si no, no se hace. El que no está de acuerdo, cerró Alejandro, que funde su propia empresa. Esta será incómodamente ética. Esa noche, en la terraza, Isabel y Alejandro miraban la ciudad con una distancia nueva. ¿Vas a cambiar el testamento?, preguntó ella, sin rodeos. No ahora. No por castigo, sino por pedagogía. La herencia nunca más será promesa para postergar la vida. Si Gabriel persevera años, veremos. Eso es justo, respondió. Pero no conviertas la prudencia en rencor con traje de virtud. Alejandro inclinó la cabeza. Isabel había encontrado la frontera exacta. Misericordia sin ingenuidad. Y tú, añadió él, ¿vas a perdonarme del todo? Isabel tardó en responder. Te perdono cada día, dijo al fin. Hay días que me sale, y días que lo elijo. El perdón también es un verbo. Se tomaron de la mano.
No hubo juramentos. Hubo constancia. Llegaron los meses difíciles. Gabriel siguió en el orfanato, luego en una cocina solidaria, más tarde acompañando a un equipo de mantenimiento nocturno. Aprendió a no narrarse, a no explicar cada gesto como mérito, a no buscar cámaras. Una madrugada, escribió a su padre. Hoy me señaló un niño con las manos de pintura y dijo: ese es el Señor que arregla lo que se rompe. Antes quería que me señalaran por lo que tenía. Ahora me basta con que me reconozcan por lo que reparo. Alejandro leyó el mensaje 3 veces, sin contestar. El silencio volvió a aprobar. El día de la inauguración del orfanato, los niños corrieron hacia una pared blanca. En el centro, Lucía había trazado una puerta azul. Sobre ella, letras pequeñas. No heredes mi dinero, hereda mi coraje. Entedento gente. Irasana y quina desaseamos. Los chavales pintaron alrededor soles torcidos, casas que flotan, manos sujetando otras manos. No era perfecto, era verdadero. Gabriel se quedó mirando largo rato. Luego pidió un pincel y, sin firma, rellenó un hueco minúsculo que nadie veía. Esa invisibilidad era su examen aprobado. Para el cierre de su informe interno anual, Alejandro añadió una única página, sin fotos, sin gráfica, solo líneas. La riqueza que no sabe hacerse útil se convierte en peso. El perdón que no pone límites no es perdón, es abandono. La justicia que no mira a los ojos no corrige, humilla. Los legados no se heredan por sangre, se confirman por conducta. El amor sin verdad es mudo, la verdad sin amor es sorda. Que nosotros aprendamos a hablar y a escuchar. Firmó abajo, A. Montalbán, y guardó la pluma con la misma delicadeza con que uno guarda un retrato. Con el orfanato abierto, la fábrica en transición y la fundación rodando, la familia se reunió de nuevo en la mansión. No para una gala ni para una foto, para cenar. Isabel sirvió un caldo sencillo. Lucía puso música bajita. Alejandro pidió que nadie brindara, que masticaran con gratitud. Gabriel, en silencio, dejó un sobre la mesa. Dentro, los comprobantes del último dinero mal habido, devolvido y donado. No los explicaba, solo los entregaba. ¿Puedo traer a los niños del orfanato un domingo?, preguntó. A la piscina, pero sin publicar nada. Isabel sonrió sin brillo, que es la forma más honda de la alegría. Sí, sin publicar nada. Alejandro respiró. No era la épica que imaginó cuando creyó que todo se arreglaría con un golpe de justicia. Era mejor. Era vida ordinaria pacificada. Esa noche, antes de dormir, escribió 3 frases en su cuaderno. Decidí dejar de ganar siempre. A veces se gana perdiendo a tiempo. Hoy no perdí. Cedí. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y por primera vez en años, no le dolió el futuro. El amanecer llegó lento sobre Madrid. El aire olía a lluvia, y los primeros rayos del sol se reflejaban en los ventanales de la mansión Montalbán. Ahora más silenciosa, menos majestuosa, pero más viva. La ciudad seguía igual que siempre, autos apresurados, cafeterías abriendo, el mundo corriendo sin mirar atrás. Pero dentro de esa casa, 4 personas habían aprendido a detener el tiempo sin relojes. Isabel fue la primera en levantarse. Encendió la cafetera, no porque necesitara el café, sino porque ese sonido, el burbujeo lento del agua y el aroma del grano, le recordaban que seguía aquí, que la rutina cuando nace del amor también es una oración. Lucía bajó descalza, envuelta en una manta, y saludó con un beso silencioso. Gabriel apareció poco después, aún con las manos ásperas por el trabajo, los ojos tranquilos por primera vez en años, y al fondo, apoyado en el marco de la puerta del jardín, Alejandro los observaba, sin intervenir, como si necesitara asegurarse de que el mundo seguía funcionando sin él. Por dentro, sabía que su historia ya no le pertenecía. Había pasado de dueño a testigo, de constructor a custodio, de patriarca a hombre. Aquella mañana, Alejandro pidió a su hijo que lo acompañara a caminar por el jardín. El cielo tenía ese color gris que anuncia la calma después de la tormenta. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos. El sonido de los pasos sobre la grava era suficiente compañía. Hasta que, de pronto, Gabriel rompió el silencio. «Papá, dime, he pensado mucho en todo esto, y hay algo que me cuesta aceptar». «¿Qué cosa?» «Que tu ausencia me hizo más hombre, pero a un precio demasiado alto. El precio lo pusimos ambos, hijo. La codicia fue tuya,
El silencio fue mío. Alejandro suspiró. Pero, ¿sabes qué he aprendido? ¿Qué? Que a veces el amor verdadero no enseña acariciando, sino dejando que el otro se caiga. Gabriel bajó la mirada. Me caí más de una vez. Y te levantaste más de una vez. Eso es lo que importa. Siguieron caminando. El viento agitó los árboles, y las hojas cayeron sobre el sendero como una bendición antigua. Alejandro se detuvo frente a la fuente central, la misma que había mandado construir 30 años atrás. El agua seguía corriendo, como si no le importara quién mandara o quién heredara. Hijo, dijo entonces, con voz grave, cuando yo muera, quiero que recuerdes algo. No hay herencia más valiosa que la paz que se deja detrás. ¿Y si no logro mantenerla? Entonces empieza de nuevo. La paz no se hereda, se practica. Gabriel lo abrazó. Fue un abrazo largo, sin palabras, sin cálculo. Por primera vez, ninguno de los dos sintió necesidad de tener razón. Los días siguientes se llenaron de pequeñas rutinas que, en silencio, curaban las heridas del pasado. Lucía abrió una pequeña escuela de arte en uno de los antiguos almacenes de la empresa. Allí enseñaba a los hijos de los empleados a pintar, a imaginar y a no tener miedo de ser distintos. Gabriel continuó con su labor comunitaria, pero esta vez no lo hacía por penitencia, sino por convicción. Isabel, por su parte, retomó la fundación familiar, transformándola en un programa de mentoría para viudas y madres solteras que querían reconstruir sus vidas. Y Alejandro comenzó a escribir. Cada tarde, se sentaba en el balcón con su cuaderno de cuero. No escribía memorias de negocios ni confesiones de éxito. Escribía fragmentos de aprendizaje humano. Frases que le hubiera gustado escuchar, cuando aún creía que ser fuerte era no llorar. En una de las últimas páginas anotó: el poder sin ternura se pudre, la ternura sin poder se apaga. Solo cuando uno se inclina ante el otro, la vida encuentra equilibrio. Una tarde de domingo, organizaron una comida en el jardín. Nada ostentoso. Una mesa de madera, flores simples y un mantel blanco. Invitaron a los niños del orfanato, a los trabajadores, a los viejos socios que aún quedaban. No era una celebración de éxito, sino una ceremonia de humildad. Gabriel sirvió los platos. Lucía organizó los asientos. Isabel tocó el piano portátil que habían traído desde el salón. Y cuando el silencio se hizo natural, Alejandro se levantó, con paso lento pero firme. Durante muchos años creí que el dinero podía comprar respeto, dijo, mirando a todos. Creí que un apellido podía garantizar lealtad, que el poder podía reemplazar al amor. Me equivoqué. Y si algo quiero dejarles hoy no es una fortuna, sino una advertencia. El éxito sin compasión es una ruina que sonríe. Hizo una pausa. El viento movía su cabello plateado, su voz se volvió más suave. Vi morir mi nombre y entendí que uno solo vive de verdad cuando ya no necesita que lo aplaudan. Hoy no quiero ser recordado como empresario ni como padre perfecto, sino como alguien que aprendió tarde, pero a tiempo que amar es construir sin calcular el retorno. Lucía lo abrazó desde atrás. Gabriel se acercó, y los tres se fundieron en un silencio de gratitud. Isabel observaba la escena desde la distancia, con una lágrima serena que no dolía. Semanas después, Alejandro visitó por última vez el orfanato. Era primavera. Los niños jugaban, los árboles florecían, y una brisa suave le traía ecos de risa. Lucía había terminado el mural. En el centro, la puerta azul brillaba con luz propia. Al pie, una placa sencilla. Fundación Isabel Montalbán, donde se enseña que amar también es reparar. Alejandro sonrió. Se acercó al muro y con un marcador negro, escribió algo pequeño bajo la firma. Perdonar no borra lo que fue, pero transforma lo que viene. Dejó el marcador en el suelo, respiró hondo y se alejó. Mientras caminaba hacia el coche, se dio cuenta de que ya no necesitaba mirar atrás. Meses más tarde, en una carta que Isabel encontró sobre el piano, él había escrito: si lees esto, Isa, es que ya me fui tranquilo. No te aflijas. El amor que cultivamos no termina. Cambia de forma. Dile a Gabriel que el verdadero arquitecto no diseña edificios, sino vidas. Y a Lucía, que siga pintando puertas, aunque nadie las cruce. Yo estaré en cada amanecer que les perdone el cansancio. Isabel cerró la carta con una sonrisa suave. No había tristeza, solo gratitud. En el fondo, Alejandro Montalbán no había muerto. Había cumplido el propósito que ni la riqueza ni la venganza pudieron darle. Había aprendido a dejar ir. El dinero puede comprar admiración,
pero solo el arrepentimiento gana perdón. El poder construye muros. La humildad abre puertas. Y aunque la sangre une, es el amor quien decide quedarse. Si esta historia te hizo pensar en alguien, llámalo. Si te recordó a algo que no supiste decir, dilo ahora. Si alguna vez fuiste herido por quien amas, no permitas que el rencor herede tu voz. Y si alguna vez fallaste, demuestra con actos que aún puedes sanar. Porque a veces, la vida no te da segundas oportunidades. Pero si aprendes, si cambias, si pides perdón a tiempo, la misma historia puede convertirse en un nuevo comienzo. El magnate que regresó de su propia tumba para salvar a su familia de la codicia, una historia sobre el precio del orgullo, la fuerza del perdón y la esperanza de redimir con amor lo que el poder destruyó.